¿Queréis saber la verdad del parking del centro comercial Bonaire? Pues aquí os lo traigo. Entrevista a Iker Jiménez. Lo cuenta todo y lo dice todo. Empezamos. ¿Qué me vas a pegar? ¿Esta cámara de quién es? Se te va a enterar de los abuelos. Llamamos pues y llamamos a la policía. La policía soy yo. Get away from me with a fucking camera, you fucking paparazzi! Bueno, pues sí, amigos. Como os decía en la entrada de este vídeo, entrevista a Iker Jiménez. El hombre del momento, el hombre que todo el mundo tiene como el ojo puesto en él, sobre todo los contrarios, ¿no? Y cuidado con lo que dice. Habla alto y claro del parking de Bonaire, habla de todo. Vamos a escucharlo, merece mucho la pena. Pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo y por último le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Y ahora sí, el hombre del momento, vamos a escucharlo. Entrevista. Primera entrevista que da después de todo lo que ha pasado. Vamos a darle al play, vamos a escucharlo. ¿El tiroteo que ha habido con Iker Jiménez? Sí, bueno, lo que pasa que me temo un momentito, que está haciendo Carlos Herrera la entrada. Estupendo, sí, me ha parecido escandaloso. Escandaloso, bueno, porque básicamente lo que han hecho con él es intentar utilizarle para anular toda sombra de crítica o disidencia a una gestión lamentable del gobierno, y lo han utilizado a él, bueno, pues como chivo expiatorio, pero yo creo que les ha salido fatal. Bueno, vamos a comprobar qué tal está el periodista, el director de Horizonte, Cuarto Milenio, en 4, de su propio canal de YouTube, etc. Querido Iker Jiménez, buenos días. Don Carlos, ¿cómo estás? Pues estamos bien, ¿y tú qué tal? Yo muy bien, yo perfectamente. Sabes que aprendo de todo y de estas situaciones tan curiosas también hay que aprender, ¿no? Un poco asombrado, pero mucha gente viene y me dice, ¿cómo estás, Iker, no? Como amigos como tú. Y yo estoy muy fuerte, encantado con lo que está pasando, aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque también aprendes mucho, ¿no? De la condición humana, de los colegas, de la valentía y de la cobardía. Hay que aprender de claro. todo. Bueno, todo esto arranca, que quizá venga de más lejos, pero se ha aprovechado que en las primeras horas posteriores a la Dana, donde las informaciones eran confusas, en tu programa Horizonte informáis que habéis escuchado algunas conversaciones en las que afirman guardias civiles que un parking de Bonaire es un infierno y que ahí dentro podrían haber algunos cadáveres. Son palabras literales que habéis escuchado y que repetís y que luego sois los primeros en desmentir cuando se comprueba que no ha habido nada ahí dentro. ¿Esa secuencia cómo fue? Mira, yo creo que empieza un poco antes, Carlos, empieza una semana antes y creo que es la clave de todo. Mira, a los 2 días, menos de 48 horas de la Dana, cuando la información todavía parecía una Dana más, que creo que eso es el error, ¿no? Estar allí es darte cuenta que ha caído como varias bombas de Hiroshima. O sea, eso no es una Dana, eso es otra cosa, eso es como un tsunami tipo Indonesia, y los valencianos lo saben, que aborda 70 kilómetros de extensión. Bien, entonces yo decido irme allí y te voy a contar un secreto. La cadena, como es lógico, prepara unos sets, pero a mí me quedaban lejos, ¿no? Tú me conoces un poco y me conoces hace muchos años. Yo intuía que al otro lado de la barranca de Paiporta, donde no había luz, muy poco después de la tragedia, iba a encontrarme la verdad. Y lo que me encontré, Carlos, porque me llevé con Gaitán me llevé una antena Starlink, y a 3 minutos de conectar encontramos una luz, porque no había nada. 2 colegas rumanos, además seguidores de una suerte de estas increíbles, nos permiten enchufar la antena y transmitimos. ¿Qué transmitimos, Carlos? Pues muy sencillo. Horizonte se encuentra en mitad de las pandillas robando, de las tiendas devastadas, de los vecinos con palos protegiendo a las mujeres y protegiéndose ellos mismos. El Mad Max, o sea, gente por las ventanas pidiendo agua, pidiendo ayuda, calles con torres de 4, 5, 6, 7 coches que hacen que nadie pueda entrar.
gente abandonada a su suerte. Y un poco antes, incluso el Ministerio de Defensa dijo que no había podido llegar al ejército. Yo entiendo que el contraste de dos tipos con dos furgonetas llegando a la zona que no podía ser generó mucho malestar. A partir de ese momento, y no con lo del parking, a partir de ese momento yo me encuentro con muchos problemas, porque fueron 2 horas de yo recorriendo las calles con un micrófono y viendo algo que era increíble. O sea, cajeros arrancados o portados con radiales, intentado arrancarse directamente, y un espectáculo que tú dices, bueno, mucha gente en Valencia, recuerdo que me llamaron leyendas para mí muy queridas, ¿no?, del Valencia, como Quique Flores o Tendillo, ídolos para mí, que me decían: Iker, sinceramente, hemos visto el nivel de lo que pasa a raíz del programa. Esa ola de indignación va subiendo y creo que me ha traído muchos problemas. Y luego lo del parking, sencillamente, Carlos, es, yo no sé con qué intención, 4 fuentes diferentes, te lo puedo decir, y 4 fuentes que no eran Perico de los Palotes. Tenían que ver con los que estaban custodiando el parking, entrando en el parking, y voy a decirlo, con la forensía, es decir, con los forenses que iban a ser desplazados. Yo no me tengo que cortar un pelo, no digo quién, por supuesto, las fuentes son sagradas, pero os quiero decir que eran fuentes o que nos engañaron a varios o algo ocurrió. Y nos decían que había cuerpos, y no pocos, en ese parking. Lo que no he logrado saber es por qué lo hicieron. Lo cierto es que lo hicieron también con otros medios, no es excusa, porque yo creo que es un error. El error no se produce en Horizonte, que es algo que la gente olvida, sino en un tuit mío personal. En el programa de televisión jamás hablamos de 700 muertos, como están diciendo y repitiendo, sino de que nos habían informado que había posiblemente aparcados 700 vehículos, cosa que yo creo que tampoco es cierta, habría bastante menos por las circunstancias. Y a partir de ahí empieza una especie de aquelarre, donde yo, Carlos, tú eres más experimentado que yo, pero no recuerdo a compañeros, eso de perro come perro, a compañeros periodistas pidiendo que me corten la cabeza, que se elimine un programa, más aún cuando los propios medios que están pidiendo eso tienen la desvergüenza de haber informado desde el parking, y eso no lo hice nunca, en antena, hablando de cómo la UME estaba moviendo los cuerpos y viéndolos. Pero bueno, en este país, como sabemos, un poco valleclanesco todo es posible, ¿no? Eso desató, efectivamente, se utilizó, se buscó una excusa por aquellos que no te tienen afecto o simpatía. No sé por qué razón no te la hay que tener, pero bueno, pero eso es así, pasa y se aprovecha. Todos cometemos un error en la información, que repito, no, es interesante el matiz que tú has hecho, parte de un tuit tuyo, no del propio programa que tú haces. Pero en fin, al rato corriges esa información, pero desata toda una furia oculta por ahí, que tú le atribuyes a algo en especial. Sí, a ese inicio, es decir, yo no emití de donde tenía que haber emitido, lo reconozco. Claro. Me salté ciertas normas en el sentido de querer ver el otro lado, ¿no? Yo estoy seguro que tú lo hubieras hecho igual, es decir, los que tenemos olfato periodístico, no nos gusta, ¿no?, que haya un sitio donde se emite, porque claro, lo que se emitía, con todos mis respetos, parecía un spot, ¿no? Yo creo que la realidad no estaba ahí. Y entonces yo fui cronista de esa realidad, y tú sabes perfectamente, Carlos, llevas toda la vida en esto, lo que significa que un jueves de 11 a 1:30 de la madrugada un muchacho ya no esté con un micrófono en un mundo irreal absolutamente. O sea, la tienda de Vodafone no le quedaba un teléfono, la óptica no quedaba una gafa. Aquellos demagogos que decían que se robaba solo comida, que sería hasta comprensible en una situación así, para la supervivencia de los críos, de lo que fuera, se olvidan decir que no quedaba una televisión, ¿no? Es decir, eso que hemos visto, lo que llaman en Estados Unidos el looting, ¿no? Con la gente muerta en los coches, es que yo aluciné, ¿no? Me contaban los vecinos cómo algunos vehículos en una zona de Paiporta habían entrado las pandillas, vamos a decirlo así, semi-organizadas, a robar con cadáveres dentro del coche. Y todo eso sale en antena. Y al mismo tiempo, como decía Carmen, se produce una revolución o rebelión de los balcones. Las señoras, los señores, los críos en los balcones, agua. Mi marido no tiene oxígeno. Todo eso se emite. Creo que el contraste con lo que nos querían contar, que era como, no sé, que había habido una dana, se había movido algún coche, algún desaparecido, una dana más, no tenía nada que ver. Y a partir de ahí, pues, a muchos les ha debido molestar. Pero bueno,
es que aquí creo que nos hemos olvidado, a lo mejor algunos se han olvidado, que el periodista está para molestar, me imagino, ¿no? Al poder que sea, da igual. A mí lo que más me ha sorprendido es que ha habido medios que recogieron también esos comentarios de los posibles muertos en un parking, que luego afortunadamente no existían, Claro. que dedicaron programas en La Sexta o en periódicos digitales que han llegado a editar el artículo en el que hablaban de las muertes de Bonaire para no rectificar. Sí, Es decir, que, claro. A borrarlos. Tú fíjate, Carlos, que hay un vídeo, yo cuando veo el alucine, primero hay dos cosas que además nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? He sido yo, pero le puede pasar a Naranjo, te puede pasar a ti, y bueno, depende de si uno se achanta o tiene criadillas para decir, yo voy con lo mío, tengo un propósito, a mí como si el mundo entero se pone en contra. Pero se repiten eslogans. Tú sabes, en cualquier campaña hay cibervoluntarios, cibervoluntarias, cibervoluntarias, que evidentemente van a llevar la red con la consigna que se le diga. Y a mí se me empieza a decir que he dicho que hay 600 muertos o miles de muertos, y la gente lo debe creer o lo escribe y va difundiéndolo. Yo me quedo un poco alucinado con lo que está pasando. Y entonces lo que hago, y es una historia muy bonita, Carlos, porque no lo hago yo. Repentinamente hay cosas, tú sabes, diosidades, ¿no? O sincronicidades, o como le llamemos. Un compañero de mi equipo, un editor, Juan Berrueta, sin yo saberlo, había estado recopilando en documentación todo lo que había pasado con el dichoso parking, porque yo cometo más de un error en esta cobertura. Yo lo entiendo, algún error estético de algún colaborador, que no es que sea colaborador, pero compañero de Catarroja, que hace alguna cosa que creo que está muy fea y poco adecuada. Pero bueno, en la información grave sí, quizá lo del tuit no. Y el tuit yo lo hago porque cuando ya con Protección Civil y los forenses me dicen eso, me entra tal indignación, porque yo quizá me he metido demasiado. He hecho 2 viajes a Valencia, he estado 5 días y he estado muy metido, ¿no? Pero la sensación que tengo es que se despierta algo y todos estos que tú dices giran sobre mí. Entonces Juan Berrueta, el editor, se dice, toma Iker, este vídeo. Digo, ¿este vídeo qué es? En plena tormenta, imagínate, ¿no? Creo que son, me dice mi equipo, 600 o 700 artículos dándome palos en diferentes medios, ¿no? Bueno, este hombre hace este vídeo y digo, Juan, ¿por qué has hecho este vídeo? Y me dice, por justicia. ¿Qué es ese vídeo? Lo tenéis en las redes sociales, se llama Bonaire Cronología. Y es sencillamente quién, cómo y de qué forma se informó de ese parking, quién habló en la antena de los muertos, cómo se hizo. Claro, es tan brutal que se ve no solo todos los que lo hicieron, sino cómo esos mismos de pronto llega un día y como el chivoto del cole, ha sido Iker. Es que es tan alucinante lo que ha ocurrido que quien quiera puede ver. Ese vídeo, Carlos, va camino en redes sociales en general de los 8 millones de visualizaciones. 8 millones. Y es que es muy claro, no hablo yo ni es mi opinión. Ocurrió así. Entonces lo que no entiendo es la torpeza. Hay medios que se creen que no hay hemeroteca o lo que estaban diciendo hace 3 días desde la puerta del parking, hablando de cómo la UME había visualizado ya los cadáveres, y resulta que aquí el malo de España, el peligro público, es Iker. Evidentemente es una excusa porque Iker, pues bueno, ya en el COVID dio mucho problema, porque no se creyó lo de 2 o 3 casos, no se creyó el señor Simón, no se creyó que esto era menos que una gripe, y no se creyó todos los popes que nos decían y se reían de las mascarillas. No se los creyó. El de los fantasmas no se lo creyó. E informó como pudo. Igual molestó, no lo sé, pero ahora también esto molestó. Bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? La última se la dejo a Antonio Naranjo. Sí, Iker, buenos días. Buenas. A mí me gustaría conocer, ya sé que no es lo más importante, pero sí me llama la atención la defensa que tu empresa ha hecho de ti y de tu programa, porque claro, cuando las presiones llegan hasta el punto de exigir la supresión de un espacio en el que se informa públicamente como uno considera oportuno, me parece que superan todas las líneas. ¿Has resistido bien Mediaset en este caso o temes que esto pase factura? No, yo estoy orgulloso. Hablo con Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, cuando además él no tiene ningún dato, es decir, él no tiene ese vídeo, él no sabe bien todavía lo que ha ocurrido, a él le viene una tromba tremenda, y tengo que decirlo porque vosotros lo sabéis, muchas veces los directivos de las grandes empresas, por lógica, ¿no? Tienen sus miedos, como tenemos cualquier ser humano, las empresas tienen sus miedos, es una pena. Yo creo que esto que me ha pasado al final es un llamamiento a basta ya, ¿no? Basta ya del miedo, porque en este mundo donde cualquiera pueda hablar, no puedes quedar bien a todo el mundo. Las empresas, los directivos, las cadenas y todos tenemos que aprender
que da igual ir en contra a veces de cosas si es tu propósito, ¿no? Entonces Allen, tengo que decirlo, me dijo, estoy contigo a muerte. Y eso también es importante, ¿eh? Porque no tenían todos los datos. ¿Qué ocurre? Que en ese vídeo que os digo, se llama Bonaire Cronología, está a disposición de cualquiera, en Twitter o en las redes sociales mías de Nave del Misterio o de Iker Jiménez, lo pueden buscar. Hay un momento, Carlos, Antonio, que es lo increíble. Esta misma gente que ha mal informado, algunos de ellos, por cierto, se comieron lo del helicóptero. Yo estaba hablando de un parking donde no tenía acceso, estaba negado. Tenía que fiarme no de una ni de dos, sino de 4 fuentes. Que con algunas de ellas, ha sido imposible volver a contactar. Es todo muy extraño, habría que preguntarse por qué. Incluso a los compañeros, que yo no guardo ningún rencor, de La Sexta o del Plural o del Diario o cualquier otro, ¿por qué no tienen información que no era auténtica, que se pretendía, ¿no? Pero en el fondo lo que os quiero decir es que estos mismos medios, que de repente a los 2 días de que ocurre esto me empiezan a atacar solo a mí y las redes se convierten, en esa correa de transmisión de algunos, ¿no? Pues esos mismos medios y algún que otro profesional, por decirlo de alguna manera, pide públicamente de otra cadena. Creo que esto, Carlos, Antonio, no ha pasado nunca en el periodismo español. No solo que compañeros pidan que se me descabece, ¿no?, un programa de una televisión privada, sino que dicen que hay que presionar al gobierno, palabras textuales, vamos a presionar al gobierno para que no metan publicidad o presionarles la publicidad fuerte, institucional muy o de cualquier fuerte. tipo en Mediaset. Yo eso no lo he visto en mi vida. No sé qué peligro soy yo exactamente, el de contar lo que ha pasado, quizá, ¿no? Y entonces esas presiones llegan, pero si habéis seguido un poco la historia, lo increíble, Carlos, Antonio, lo increíble es que persiguiéndose un boicot, que eso es muy peligroso y eso es muy dictatorial, pero la gente empieza a reaccionar de una manera extraordinaria. Pero es la gente, sin ninguna consigna, sin que yo diga nada. Y reaccionan a su forma y la operación será considerada, creo yo, como una de las más desastrosas a nivel publicitario de todos los tiempos, porque se ha conseguido el efecto absolutamente contrario, porque a la gente no la engañas tan fácil. Y la gente pues esta es la entrevista. Si la queréis ver completa, la podéis ver en el canal de Iker, lo podéis ver en Twitter, creo que también la ha colgado. Primera entrevista después de todo lo que ha pasado, lo cuenta exactamente todo, tal y como es. ¿Qué te parece a ti? ¿Le das la razón a Iker? ¿No se la da? Cuéntamelo aquí abajo y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Que paséis una feliz tarde de lunes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias.